Ignacio Treyes, el estratega nacional. Nacho Treyes es el mejor entrenador de fútbol en México. Dirigió a la selección nacional en 3 mundiales. Tiene el récord de 7 títulos en primera división. No ha habido hombre más estudioso del fútbol que Nacho Treyes. Platicar de él es hasta llegar hasta las lágrimas. El fútbol lo eligió a él. ¿Qué te puedo decir? O sea, es un personaje en el fútbol, ¿no? Un hombre muy criticado, con muy poca prensa positiva a su favor. Fue increíblemente emocionante ver a mi papá desfilar con toda esa gente gritando México. Don Nacho Treyes es un hombre transparente. El entrenador más exitoso del fútbol mexicano. Se te sale el corazón de la emoción. Yo creo que no hay un técnico más reconocido en la historia del fútbol mexicano por todo lo que hizo internamente, ¿no? Fue un técnico que inventó formaciones. Una persona que ha ganado muchas cosas, o que es el entrenador con más triunfos aquí en México, ¿no? Es un hombre como adelantado a su época. Yo no sé si fue el primer técnico en el mundo capaz de sacar movimientos para el fútbol que proporcionaba la manera en que se practicaba el básquetbol. Es el que más sabe de fútbol, hombre. Es la enciclopedia andando. Es una leyenda viviente que tenemos el orgullo de tenerlo acá en Cruz Azul. No tiene recovecos. Él es siempre el mismo. Así es él. Siempre es él. Yo noto que todos ustedes están muy ansiosos. Como yo no lo estoy, ahí la dejamos. Gracias, señor. Para servirles. Ignacio Treyes Campos, julio 31 de 1916. Mi papá me había llevado a ver uno que otro partido ahí en Guadalajara. Era yo muy chico, tenía yo 8 años, pero me llevaba. Él no era muy aficionado, nada más que se le ocurrió ir. A mi abuelito le ofrecieron un trabajo aquí en México y cuando él vio que se iba a establecer, mandó por su familia. Entonces dice mi papá que cuando llegó, lo primero que vio desde la ventanilla del tren... Vi un partido de fútbol en el Parque España. Se establecieron y casualmente llega a una zona, que es esta, San Miguel Chapultepec, en donde el fútbol predominaba. Esta colonia siempre ha sido muy futbolera. Toda la colonia era futbolera. Y en Chapultepec había un campo de fútbol. Todos los jóvenes, después de la escuela, en las tardes nos íbamos allá a Chapultepec. Ahí nos encontrábamos todos. Mi papá tenía que trabajar. Trabajaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 4 de la tarde. Y mi mamá atendía una escuela particular en las tardes. O sea que yo andaba de golfo. Teníamos un grupo de esta zona que había 2 que con el tiempo fueron muy famosos. Uno se llamaba Manuel Tamés, el otro era Daniel Pérez Alcaraz. Consiguió, le dieron una prueba en el Necaxa. Fue citado determinada tarde y ahí vamos todos. Pusieron a Daniel de portero para que le tiraban balones. Yo iba por todos los balones que salían mal. Al terminar el entrenamiento, Gaspar Rubio despidió a Daniel Pérez Alcaraz porque no tenía condiciones y se acercó cuando yo estaba y me preguntó si quería yo jugar en el Necaxa. Le dije que sí, pues cómo no. No, mi papá estaba furioso porque mi papá quería que estuviera una carrera por una parte del Necaxa. Manuel Tamés también tuvo oportunidad de entrar al Necaxa. En ese tiempo, la primera división la formaban los 11 hermanos que les decían. Entonces Horacio Castaín fue el primero de nuestro grupo de juvenil en ser llamado. Y así fuimos llamados. Después, poco a poco, ocupé el lugar que tenía el famoso Calavera Ávila. Desaparecieron los 11 hermanos y fuimos ocupando nosotros el equipo de primera división. Fui a jugar a Estados Unidos, regresé y el primer partido me fracturaron la pierna.
Mientras me reponía yo, que me duró un año la convalecencia, tuve oportunidad de conocer a un amigo mío que trabajaba en Zacatepec. Entonces me invitó a que fuera yo a entrenar el equipo. Así que ahí terminó mi carrera de jugador. Y ahí empezó mi carrera de entrenador. No fue un gran futbolista, Nacho Treyes. No llegó a niveles de selección nacional. Él mismo lo dice, fue un futbolista de término medio, por no usar otra palabra más fuerte. Nacho Treyes había tenido, que yo recuerde, una carrera deportiva corta por una lesión a edad muy temprana, se retiró y fue el entrenador más joven. Veía muy bien el fútbol, observaba muy bien cómo se manejaban los equipos. Muy dedicado para aprender y conocía el deporte con mucha profundidad. Cuando empecé, más o menos que yo, de manera muy personal, aplicaba. Yo creo que empezó a prepararse conforme él veía el fútbol. Y sentado a lo mejor en una tribuna observaba equipos de fútbol y él empezó en su mente a maquinar cómo dirigir los equipos de fútbol. Los muchachos trabajan a conciencia, aunque en forma precipitada, pero hay confianza en su clase. Era todo en los equipos en los que estuvo. No había un entrenador para porteros, un preparador físico. Por eso, si tú ves la biblioteca de mi papá, estudió todo. Preparación física, psicología. Hasta anatomía para poder desarrollar su trabajo. Un tipo capaz de ser técnico, de ser preparador físico, de ser el psicólogo del equipo. Mi papá implementó las concentraciones de sus equipos. Las concentraciones no existían. Es un hombre al que México nunca le sacó realmente el provecho que debía haberle sacado. La fórmula 1958 de los mejores futbolistas de México. Me nombraron entrenador, el general Núñez, era presidente de la federación. Y Nacho Treyes después pasa a ser una especie de auxiliar de la selección nacional mexicana en el año 58. Pero consideraron que era novato como entrenador mundialista. Entonces me propusieron que me asesorara a don Antonio López Herranz, que conocía perfectamente bien el fútbol europeo. Y modo de decir que no. López Herranz era un técnico que había llegado a España con buenos resultados, buena fama. Había dirigido en el 54, lo hacía bien. Y Nacho Treyes era joven, era muy joven. Entonces hacen una mezcla de López Herranz y Nacho Treyes, para que Nacho Treyes se fuera formando. El rey Gustavo Adolfo VI inaugura el campeonato. El monarca saluda a los equipos y puede comenzar el partido entre Suecia México, y México. En el 58 le había tocado un grupo difícil. Estaba con Suecia, que era el país sede, estaba con País de Gales. México saca su primer punto en el 58. Después de haber jugado el 30, de haber sido eliminado en el 34, no jugó 38, 54, 58, saca su primer punto. El Flaco Belmonte mete el gol del empate frente a País de Gales. Perdimos con Suecia 3-0. Brasil nos ganó 2-0 con goles de Pelé y Garrincha y somos eliminados fácilmente. Tiro y gol convertido por Simonson. El primer gol del campeonato lo marcan los suecos. La final la gana Brasil 5-2 a Suecia. Ahí yo tuve oportunidad de ver jugar a Pelé a los 17 años, caray. Y salieron campeones los brasileños. En 62, México tiene su mejor selección nacional. López Herranz se retira, le ponen de asesor a Scopelli en 62, pero realmente Nacho Treyes es el que toma las decisiones. A México le toca jugar en la zona de Viña del Mar. En Viña del Mar, en cambio, un gol es suficiente para enfrenta a un grupo dificilísimo. Brasil, que venía a ser campeón del mundo. España, que llevaba un equipo dirigido por Elenio Herrera, el mago. Cuando jugamos contra España, faltaba un minuto de juego. Íbamos a tirar un córner, yo me había acercado ahí y le dije a Del Águila, tíraselo en corto a Héctor Hernández. Por alguna razón no cumplió y quiso centrar. Claro, había puros altos de España, cortaron el centro. Viene el centro, Luis del Sol tapa la jugada, Del Sol toca la pelota hacia Gento, Gento sale por la raya a toda velocidad.
Llega a la línea de tiro de esquina y mete un centro. Jauregui cabecea, se la deja a Peiró y Joaquín Peiró remata y marca el gol. Al minuto 90. No hicieron el gol del triunfo ya para terminar el partido. Después le ganan a Checoslovaquia 3-1, ya eliminado México, y Checoslovaquia ya calificado. Lo curioso de ese partido es que Checoslovaquia mueve la pelota y en la pelota a movimiento, cuando pita el árbitro el primer tiempo, mueve la pelota a Checoslovaquia, pum, 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 gol. Y nos hicieron un gol al minuto de empezar el partido. Gol. Yo esperaba, vivo la goleada más espantosa del... Y luego empezamos a gritar, reaccionaron Carvajal, Cárdenas, Nájera, eran de mucha capacidad de... Vamos, y reaccionaron y hicieron 3 goles a Checoslovaquia. Sí, muy buen triunfo, porque fueron 3. México tenía muy buen equipo, quizás uno de los mejores equipos y una de las mejores selecciones que ha formado en el mundo. 1966, cuando nos toca el grupo de Inglaterra, de Uruguay, un grupo muy difícil, de Francia, en el Mundial de Londres, todo el mundo pensó que México iba a ser vapuleado. Inglaterra nos había ganado 8-0 en un partido amistoso un año antes. Todo el mundo esperaba otra goleada, ¿no? Y Nacho Treyes sale frente a Inglaterra con una alineación de 4 defensas y 6 medios. Sin embargo, a pesar de ese cerrojo, Inglaterra le gana a México por 2-0. Y les tocó mucho trabajo. Empezaban a ser abucheados los ingleses. Después empata con Francia, México, y empata con Uruguay. Y Nacho Treyes dirige ese mundial, gana 2 puntos, queda eliminado. El que califica es Inglaterra. Inglaterra va a la final con Alemania. El campeón del mundo es Inglaterra en 1966. Se menciona algo que la gente ha exagerado y no sé por qué. Nacho Treyes era de los hombres que cuando dirigía a su selección o algún equipo de fútbol empezó a tirar cuando el partido estaba muy difícil, 1-0 y lo presionaban, aparecían 2 balones en la cancha. Señalaba como si otra persona lo hubiera hecho, como si el equipo contrario lo hubiera hecho. Y Nacho se hacía el disimulado, volteaba para otro lado, hacía con su cara así medio, ahí está el detalle. El árbitro llegaba y expulsaba al adjunto de Nacho Treyes. Cuando se metió con una cámara de fotógrafo aquí a interrumpir un partido para que su equipo se recompusiera. Y le pedí una cámara al camarógrafo del Esto, y con la cámara en la mano me disfracé de camarógrafo en ese tiempo y le di la vuelta al campo. Nacho siempre recurrió meramente a capacidad futbolística. Eran recursos que a juicio de él no estaban prohibidos. Él no estaba infringiendo el reglamento, simplemente la ley no decía está prohibido tocar música o meterse a alguien con una cámara. Sí, me metí al campo. Precisamente los estudios que hice, 2 años que estudié, me dieron la oportunidad de estar bien. Entonces me sabía muy bien el arbitraje, sabía hasta dónde podía llegar. Quizá algún día he hecho un pequeño gesto que le era muy característico de hacer algunos. Pero yo nunca insulté a nadie ni a un árbitro. A veces hacía algún movimiento que obligaba al árbitro a parar el partido. Y lo censuraron, y lo castigaron, y lo expulsaron muchas veces. El Mundial del 70 aquí en México, mi papá decidió ya no ser el entrenador. No quería darle el gusto aquí entre nos, a la prensa, de destrozarlo como lo habían estado haciendo. Recuerdo que ese equipo hace una gira previa al Mundial 70 y no le va nada bien. Y en el momento en que regresan de la gira, que no es muy buena, son realmente atacados de una manera tan cruda y tan exagerada. No le jugaron chueco, le jugaron rudísimo, que es peor que chueco. Y Nacho Treyes, al darse cuenta, renuncia a la selección. Lamentablemente, la prensa de la época y mucho público lo enfocó
por las cosas negativas que le consideraban, pero nadie por lo positivo. Y el fútbol perdió a uno de los mejores maestros que pudo haber tenido. En el 70 era un campeonato mundial que se jugaba en México. Había dos refresqueras que se peleaban los derechos de la selección nacional y hay dos sacrificados. El primero es Nacho Treyes, que algo sucede entre él y Cañedo que no le gusta a Cañedo. Cañedo era el mandamás del fútbol mexicano y ahí es donde deciden cortar la cabeza a Nacho Treyes. Quizá Nacho sepa más el fondo, si tuvo alguna discusión, si no le gustó alguna cosa que le haya dicho Cañedo. No me acuerdo por qué razón dejé de estar en la selección. Estaba el señor Cañedo todavía de presidente de la federación, pero no recuerdo por qué razón no fui. Y Cárdenas hace el papelón del Mundial del 70, cuando perdemos con Italia en Toluca por 4-1. Entonces en el Mundial de 86, cuando iniciamos los protagonistas, Nacho Treyes trabajaba con nosotros, o lo invitamos a trabajar con nosotros, y le creamos una sección que se llamaba Ahí está el detalle. Porque Nacho, con todo respeto para él, yo lo quiero mucho, es un poco cantinflesco al hablar. ¿Usted qué opina? Precisamente por eso, esa irregularidad hace que se tome en cuenta, porque en un momento dado, esos equipos, cuando se habla de irregularidades, quiere decir que se está pensando que un equipo en un momento juega bien, en otros momentos juega mal, y no hay por qué suponer que no va a jugar bien o necesariamente tenga que jugar mal. Las irregularidades no se manifiestan de antemano. Nadie puede pronosticar que un equipo va a estar irregular 2 o 3 partidos o en uno solo. Me dijo, ¿me estás confundiendo con algún comediante importante? No, sino porque ahí está el detalle. Y Nacho veía los detalles que no veíamos nosotros en un partido. Nacho o no le interesó o no se le presentó la oportunidad de dirigir fuera, pero reconocido en todo el mundo, ¿no? Por todo, por su estilo muy peculiar, por la chispa que tiene, por las respuestas que da. En un partido de fútbol que había ganado 3-0 la selección mexicana, amistoso, entra un reportero joven, jovencito, fresco, y le dice, Nacho, ganamos. ¿Con qué número jugó usted? Nacho Treyes era un hombre muy serio, pero que tenía un gran sentido del humor. Llega un periodista, extiende la mano, dice, Nacho, ¿qué dice esa mano? Y le contesta Nacho, todavía no la enseño a hablar. A mí no me gusta ser definitivo en nada, dado que en el fútbol nada es absoluto, todo es relativo. Hoy estamos utilizando el cuadro que mejor está haciendo las cosas. Sí, así era Nacho. Nacho era de contestaciones simpáticas, seco a veces, pero ya en corto, tomando un café con él, era maestro de conversación. Sabía tanto. ¿Qué significado tiene para usted el haber recibido el Citlali como el mejor entrenador? Bueno, pues hay puntos de vista diferentes. Mire, cuando un reconocimiento mostrado a través de un trofeo está respaldado por buena fe o por real conocimiento de causa, pues uno tiene que ser agradecido a ese hecho. Bueno, los éxitos de él se dieron desde el Zacatepec, ¿no? Y luego lo llevan a América, y luego está en Toluca y es campeón. Y bueno, ha dirigido cantidad de equipos. En Cruz Azul también tuvo un periodo importante. Dirigió varios equipos, entre ellos el América, el Puebla, es campeón con Cruz Azul, es campeón con Zacatepec. Con el Marte fue el primer título en Cuernavaca, luego 2 en Zacatepec, luego con el América subcampeón, porque también cuentan los subcampeonatos. Entonces hubo dos subcampeonatos con el América, dejé de estar en el América, en Toluca con Cruz Azul, fueron otros 3 campeonatos, creo que fueron 7 campeonatos de primera división en total y como unos 2 o 3 de subcampeonatos, que es para nada, nadie les da importancia y la tienen muchísima. Todos los que no fueron subcampeones en un torneo quisieran haber sido, aunque sean subcampeones, todos los equipos. No salieron campeones, no, pero el subcampeón también es bueno. Yo recuerdo muy bien que antes los trofeos tenían una doble significación.
porque eran valiosos, eran pequeñitos, pero uno los conservaba con muchísimo cariño. Yo recuerdo todavía que hasta el último campeonato que ganó el Toluca, equipo al cual pertenecí, independientemente del reconocimiento del trofeo de la Federación, que es muy bonito, ese sí es hermoso, a cada uno de los componentes del equipo le otorgaban una medalla de oro. Por otro lado, se encuentra uno con que en la actualidad estos trofeos cada vez valen menos. Generalmente son trofeos muy grandes, de madera, de latón o de otros metales que no tienen ninguna significación en la apreciación de alguien que los recibe. Tengo que decir algo acá entre nosotros otra vez, de que llegó una camada de entrenadores nuevos, los actuales venían de abajo, entrenadores llegaron e hicieron un movimiento en contra de nosotros, los viejos, para que ya no nos utilizaran. Eran tiempos donde ya el imperio empezaba a dominar el fútbol. Entrenadores de corbata y toda la cosa, nosotros íbamos de chamarra, el uniforme de... Nacho Treyes empieza a contar que él ya estaba pensando seriamente en retirarse, porque ya empezaban a aparecer los hurtados, los bandidos estos que aparecen por ahí de agentes y representantes de futbolistas. Hoy hay promotor, agente, representante, de que le limpia las botas al futbolista. Entonces ya dejé de entrenar. Me da la impresión de que don Nacho triunfó y brilló siempre, por algo es el mejor. Sigue conservando el récord en México de ser el entrenador con más juegos jugados, y en el análisis de cada uno de ellos siempre fue haciendo algo más. Y hoy por hoy, a la edad que tiene, pues está muy mayor, gracias a Dios se conserva muy bien físicamente, sigue siendo o cumpliendo con una asesoría para Cruz Azul. Él está dentro de la organización y bueno, pues siempre el aporte de don Nacho es importante, ¿no? Para todo el mundo, todos nosotros que estamos aquí en Cruz Azul, es una persona muy querida, todo el mundo lo conoce. Cuando venimos en el trayecto, que muchísima gente lo saluda y pues a mí me hace sentir muy bien, ¿no? Es algo grandioso aquí para nosotros. No, una persona que le gusta estar aquí metido en el fútbol, seguir aportando al club. La trayectoria de él en Cruz Azul todavía está él ahí. Su presencia aquí es continua, su perseverancia, su honestidad al fútbol nos deja mucho. Con su asesoramiento tanto en fuerzas básicas, en escuelas de fútbol, como en el primer equipo, él está presente. Y es un gran orgullo todavía tenerlo en el equipo, porque con él aprendes grandes cosas. Creo yo que es del técnico que más cosas aprendí, que más cosas tengo en mi mente siempre para poderlas proyectar hacia los jugadores. Por supuesto que él es el maestro y el gran triunfador y mundialista y todo lo que haya que agregarle, porque es, yo creo que el técnico que revolucionó el fútbol mexicano. Yo no sé por qué la Federación Mexicana de Fútbol no le ha hecho un merecidísimo y gran homenaje a uno de los hombres que más le ha dado al fútbol mexicano, que más hizo avanzar al fútbol mexicano. Un gran padre de familia, tiene una familia muy bonita, que lo adoran todos los hijos, la señora, y la verdad es que deben sentirse muy felices de tener al padre de familia que Dios les dio. Y afortunadamente yo tengo una familia excelentísima, me fue muy bien, me ha ido en ese aspecto, ¿no? Y también en el fútbol, o sea que acaba de completarse las cosas. Pero mi papá es quien es y velo. A sus 93 años es un hombre al que se le reconoce su valía. A ver hasta dónde llegamos. No se sabe, ¿verdad? Yo le diría a don Nacho, nunca se muera.